Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco de Anda, especialista en seguridad vial, y este es el módulo de seguridad vial y distintos tipos de usuario. En esta ocasión nos toca la sesión número 3. El tema es movilidad sustentable para la seguridad vial. Por fin, la movilidad y la seguridad vial parece que van caminando de la mano porque al final la seguridad vial o la falta de seguridad vial es una consecuencia directa de una movilidad. Si hay vehículos que se están moviendo, si hay personas que se desplazan, pues desde luego pueden haber diferentes conflictos y colisiones, y entonces pues hace todo el sentido que una agenda pues conviva con la otra. En esta sesión vamos a ver varios subtemas: el modelo del plan del diseño de acción por la seguridad vial. Y dentro del plan del diseño de acción por la seguridad vial vamos a ver el pilar número 1 de este plan, que ya lo hemos visto con anterioridad, que tiene 5 pilares. Bueno, vamos a ver el pilar número 1, que es, digamos, el punto de partida, posiblemente el más importante, precisamente porque a partir de ahí, cuando no se planea el territorio, el espacio, y no se genera estas opciones de movilidad a través de multimodalidad, que significa tener diferentes opciones de movilidad, en donde además se pudiera integrar un viaje en diferentes formas, por ejemplo, primero caminando, luego a través de un transporte público, y al final, pues estoy dando un ejemplo, pues con una bicicleta para poder recorrer la famosa última milla, que es como se denomina el tramo último para llegar al destino. Vamos a hablar después de por qué es necesario generar ciudades que generen menos desplazamientos y de menor distancia. Después veremos el automóvil como una apuesta ineficiente e insegura, y ya hemos hablado un poco de eso en las sesiones anteriores. Luego hablaremos de cómo debemos repensar las ciudades, considerando al ser humano al centro de todo. Y por último, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es el marco nacional que está regulando las agendas de movilidad y seguridad vial, de tal manera que tengamos una movilidad mucho más amigable y sustentable. En primer término, vamos a hablar del modelo del Plan del Diseño de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030. Ya les contaba en sesiones anteriores que a partir de la adopción de la agenda de la seguridad vial dentro de la problemática mundial, como agenda de salud pública, pero también dentro de las Naciones Unidas, y también a partir del 2015 dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Previamente a esto, en 2011 se convoca a los países miembros de la ONU a trabajar 10 años por la seguridad vial. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esto. Y 10 años después, en 2021, se renueva el compromiso y se actualiza el plan del diseño para un segundo decenio, que también les voy a platicar de qué se trata, y abundaremos específicamente en el primer pilar, como les mencionaba. Es muy interesante este segundo decenio porque se le da un valor prioritario al urbanismo y a la movilidad sustentable, es decir, se va a un análisis mucho mayor que solamente el sistema vial de alguna manera aislado, sino que se entiende como un todo dentro del desarrollo urbano de las ciudades, dentro de la planeación, dentro de cómo se distribuyen los servicios y cómo todo esto se conecta a través, por supuesto, de una red vial. Bueno, en el Plan del Diseño de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, que fue el primero, tiene su historia a partir de que en noviembre del 2009 se realiza una primera conferencia ministerial mundial sobre la seguridad vial en Moscú. Al año siguiente, los gobiernos de todo el mundo se ponen de acuerdo para generar pues, una agenda conjunta y potenciar este tema y lanzar pues el diseño 2011-2020. Y bueno, ahí tienen el logo que se lanzó en ese momento, el plan como lo presenta Ban Ki-moon, que era en ese momento el secretario de las Naciones Unidas. Y hay una idea base, digamos, una premisa del plan de diseño de acción por la seguridad vial, el primero, que dice lo siguiente: los traumatismos causados por el tránsito pueden prevenirse. Ojo con esto, no habla de los accidentes propiamente, sino de los traumatismos. La experiencia sugiere que un organismo coordinador con financiamiento suficiente y un plan o estrategia nacional
con metas mensurables son componentes cruciales de una respuesta sostenible al problema de la seguridad vial. ¿Qué dice esto? Pues que es necesario tener una oficina, digamos, tal cual, una oficina que se dedique a generar esta estrategia de seguridad vial que permita ir construyendo la política pública de seguridad vial en los países. En México no tenemos una oficina de esta naturaleza. Hace falta, por supuesto, pero tendremos una estrategia, eso sí, una estrategia nacional de seguridad vial que estará a cargo de diferentes secretarías a través de un, como se le ha denominado, Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad. El primer decenio de acción por la seguridad vial 2011-2020 se establece un objetivo que era el de reducir las muertes por tránsito a la mitad. Teníamos una curva ascendente en donde pues cada año aumentaban la cantidad de muertos por tránsito. Estos eran los pronósticos según esta gráfica, como pueden ver, en donde la meta era reducir prácticamente 1 millón de muertos en 10 años, es decir, el 50% con respecto al 1.200.000 que traíamos originalmente. Sin embargo, llegamos pues a 1.350.000 muertos al final del periodo. El pronóstico era realmente mucho peor, era bastante catastrófico. Se estaba previendo que podíamos llegar a 1.8 millones de muertos por tránsito en todo el mundo. Si lo vemos de manera, digamos, optimista, pues se hizo un logro pues de la mitad de lo que se había propuesto. No se pudo pues salvar la mitad de las muertes que estaban sucediendo a principio del momento, pero de alguna manera la curva no va tan hacia arriba, de alguna manera es un poco más estable y pasamos de 1.2 a 1.35 millones. Desde luego que no son buenas noticias de cualquier manera, pero para lo que se estaba pronosticando, pues cualquiera podría decir que algo se pudo lograr. Creo que hay muchos factores que ayudaron a que la curva fuera un poquito más estable y no tiene tanto que ver con que realmente se haya puesto en marcha el plan del decenio, porque como ustedes saben no es fácil cambiar el chip, no es fácil cambiar la perspectiva del abordaje tradicional al abordaje sistémico, que es el que está prevaleciendo ahora. Sin embargo, los países más avanzados tuvieron grandes aportes y grandes reducciones, eso sí, en muertes, y pues eso contribuyó a estabilizar las cifras. Los países, sin embargo, que están sucumbiendo, vamos a decirlo de esa manera, a el uso de la motocicleta, pues están contribuyendo a que esta curva se mantenga subiendo, porque es la forma de movilidad que más muertes está aportando, desafortunadamente. Estas imágenes que están ustedes viendo aquí son del lanzamiento del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 en México, en 2011, en donde las autoridades del más alto nivel del gobierno de México acogieron a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud para presentar esta estrategia nacional que se desarrolló a partir de la firma de adhesión de México al Plan del Decenio Mundial. Si ustedes quieren consultar el documento, está en línea y ponen tal cual Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 y lo pueden consultar y pueden ver cómo describe bastante claramente y muy puntualmente, de manera bastante fácil también, los 5 pilares que se establecían en ese momento. El primer pilar se establecía como la gestión de la seguridad vial, y para la actualización del Decenio de Acción 2130 se actualizó como planeación del territorio multimodalidad, que lo vamos a ver en un momento más. En este lanzamiento del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, México publicó su Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. Esta estrategia, a pesar de estar totalmente alineada al decenio, la verdad es que estaba un poquito flojona, ¿no? O sea, estaba pues muy ligerita para el tamaño de reto que tenía México. A pesar de eso, con todo que estaba bastante pues sencillona, no puedo decir que fácil de alcanzarla, porque pues, sí tenía sus retos, pero al haber cambio de gobierno en ese inter, desafortunadamente se pierde la inercia y no se le da seguimiento, y al final de los 10 años pues podemos decir que prácticamente no se cumple pues
nada de lo que estaba establecido en esta estrategia. Uno de los problemas es que no existía, y no existe al día de hoy, una agencia nacional de seguridad vial, es decir, una dependencia que se encargue de dictar las políticas públicas de seguridad vial en el país y que pues, el país vaya avanzando hacia un objetivo específico. Y esto tiene una razón que ya se los contaba en otras las sesiones, y es que pues básicamente por la Constitución el tránsito está asignado a la responsabilidad de los municipios y de los estados. No le corresponde a la federación, salvo las carreteras federales, el transporte federal y las licencias de aquellos camiones y autobuses federales. Pero no hay como tal una facultad, no había una facultad federal para poder establecer políticas nacionales de seguridad vial. A raíz de esto viene esta reforma constitucional que les comentaba en otra sesión también, y después de la reforma constitucional viene la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la que se busca ahora sí que exista una política nacional. Sin embargo, nos sigue faltando la Agencia Nacional, que en este caso sería de Movilidad y Seguridad Vial, porque ya son agendas comunes, de tal manera que podamos tener realmente un organismo rector de las políticas nacionales que pudiera tener su propio presupuesto, su propio grupo de trabajo, y que pudiera dictar pues estas líneas de acción que pudieran alinear a todo el país básicamente. En 2021 se publica el segundo decenio de acción por la seguridad vial, 2021-2030, y su plan para actuación. Dentro del modelo del plan existen 5 pilares. 5 pilares que también existieron en el primer decenio y 5 en el segundo decenio, pero a pesar de que se parecen mucho los modelos, hay algunos cambios interesantes. Posiblemente el más grande tenga que ver con el primer pilar, el pilar más importante de todos. En el caso del primer decenio, el primer pilar se llamaba gestión de la seguridad vial, que eso significaba generar marcos regulatorios, propiamente estrategias, políticas públicas específicas, objetivos y diferentes instrumentos que permitieran la administración de todo el sistema de seguridad vial. Este primer pilar cambia hacia transporte multimodal y planeación territorial, de tal manera que se entienda esta correlación que existe entre la urbanización y la movilidad sustentable para, pues, a partir de ahí, construir sistemas de movilidad mucho más seguros. Es decir, se evita básicamente el problema de raíz. La seguridad vial viene precisamente por un sistema pues no seguro, un sistema de grandes riesgos, y entonces si transformamos el sistema a partir de unas mejores urbanizaciones y una mejor movilidad, pues no necesitamos realmente resolver la seguridad vial como tal. La seguridad vial nace como un problema de la dependencia del automóvil, pero si empezamos a apostar a otras formas de movilidad más sustentables, más seguras, pues ya estamos resolviendo el problema. Entonces, vamos a repasar los pilares del segundo decenio de acción por la seguridad vial 2021-2030. El primer pilar, como les decía, es transporte multimodal y planeación territorial. Vamos a explicarlo con mucho detalle en un momento más, por eso no se los explico ahorita tan pronto. El segundo pilar es el de la infraestructura, que ustedes recordarán la sesión anterior, estuvimos hablando mucho justamente de cómo trabajar la infraestructura para generar los comportamientos seguros en todos los usuarios. El tercero tiene que ver con la seguridad de los vehículos que tienen equipamiento suficiente para poder de alguna manera convivir mejor con los usuarios vulnerables y proteger a los ocupantes cuando pudiera existir una situación de riesgo. En el cuarto pilar tenemos a los usuarios. Se le denomina en este caso uso seguro de las vías, no tanto como usuarios responsables, usuarios seguros, sino el uso seguro de las vías, y esto está directamente relacionado al comportamiento de los conductores de vehículos. No hay asignación de responsabilidades a los vulnerables, y eso ya lo hemos comentado también, tiene muchas implicaciones de carácter humano, porque al no generar externalidades, los usuarios vulnerables pues tienen más derechos y menos obligaciones.
Hablemos por último del pilar número 5, es el de la respuesta después del evento, después del accidente, después del choque. Cuando ocurran, pues tiene que haber servicios de emergencia de calidad que permitan una asistencia pronta, una asistencia adecuada y que se minimicen las consecuencias en el caso de existir lesiones, de tal manera que haya una recuperación rápida por parte de los involucrados y su reinserción a su actividad normal en la vida. Bueno, hablemos ahora sí del primer pilar del diseño de acción por la seguridad vial, que es la planeación del territorio o la multimodalidad. Algunas ideas: las calles se saturan de vehículos, esto es un hecho. La mayoría de la población se asienta en ciudades en el mundo y en 2050 el 70% de la población mundial, ya es una tendencia, estará viviendo en ciudades. Estas son las tendencias de cómo ha estado creciendo la población a nivel mundial. Como ustedes pueden ver, hemos pasado de los últimos 30 años, 1990, éramos 5.300 millones de habitantes. Estamos ya rebasando los 7.000 millones hoy día. Estamos acercándonos a ya estamos en los 8.000 millones, si no me equivoco, en 2023. Y nos estaremos acercando en 2030 a los 8.500 millones de habitantes. Y ustedes pueden ver cómo la tendencia se supone que llegará hasta en 2100 a los 11.200 millones de habitantes. Y se presume que por diferentes circunstancias la población tenderá a no crecer tan rápido a partir de ese momento, es decir, será un poco más estable. Esto está trayendo una serie de desafíos hacia el futuro a partir de la disponibilidad de recursos, especialmente el agua, pero también a partir de las propias implicaciones de la actividad humana, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, desechos, uso de recursos, etcétera, uso de la tierra. Entonces esto genera pues diferentes desafíos y muchos de ellos están relacionados con la movilidad y con el uso del territorio. Como les decía, se supone que el 70% de la población del mundo estará asentada en urbanizaciones, es decir, en ciudades, en núcleos urbanos. Se ha ido desplazando la gente de zonas rurales, del campo, hacia centros urbanos, y esto genera pues retos que muchos de ellos tienen que ver con precisamente la movilidad. Aquí pueden ver en esta imagen cómo diferentes países concentran cierta cantidad de población y un porcentaje específico que viven en las ciudades. Ahí pueden ver, por ejemplo, Estados Unidos, el 81% viven en zonas urbanas. En el caso de China, el 42%. En el caso de México, ahí aparece el 77%. Son cantidades que pues están implicando problemas actualmente ya para la movilidad y que se traducen pues en las externalidades que ya hemos platicado: emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, ruido, tráfico, muertes por accidentes viales. Entonces, como estas ciudades están concentrando la mayor cantidad de la población, pues acaba sucediendo que las vialidades se saturan debido al uso indiscriminado de vehículos de carácter individual. Es decir, si nosotros observamos en la calle, veremos que la mayoría de los vehículos están ocupados por una sola persona, y eso habla de una gran ineficiencia en el espacio, pero también una eficiencia energética y una, pues básicamente, ineficiencia de todo el sistema de movilidad. Sin embargo, la mayoría de la población se sigue moviendo en transporte público. Es decir, quien genera el tráfico es la minoría que decide, pues no por decisión individual, sino porque todo está favorable a usar el automóvil. Esa minoría está generando el gran caos que afecta a todos los demás usuarios. Esta decisión individual no es entonces una responsabilidad de cada persona el decidir en qué se mueve. Una persona puede tener todo el deseo de subirse a una bicicleta y transportarse de un lado al otro en bicicleta, pero si las condiciones no se lo permiten y no se lo alientan y no se siente segura y no se siente cómoda, pues entonces esa persona definitivamente optará por otra. Al final decidimos por sentimientos, y el sentimiento de seguridad y de comodidad y de confort y de conveniencia
es sumamente poderoso. Entonces tenemos que hacer que la gente opte por lo que más le convenga, por lo que más le funcione, y eso implica, pues, desde la política pública, construir las condiciones para que unas cosas sean más favorables que la otra. No es simplemente darle opción a la gente y que la gente elija, sino más bien desde la administración pública es generar las condiciones para que la gente elija lo que al final a la ciudad le conviene, a lo que la mayoría debería estar apostando. ¿Qué es lo que mejor le funciona a una ciudad? Pues desde luego un transporte público digno, un transporte público eficiente, un transporte público seguro, y también, por supuesto, que la gente esté activa y pueda recorrer distancias haciendo actividad física que le genera al mismo tiempo, pues, salud, bienestar, mejor calidad del aire y endorfinas, que eso es lo que hace al final del día la bicicleta. Entonces, la apuesta no puede ser pues brindemos opciones para que cada quien elija, sino más bien orientemos las condiciones para que la gente elija lo que a la ciudad le funcione de mejor manera. De ahí que hablemos puntualmente de este pilar número 1, que es el uso del suelo y la multimodalidad. ¿Cuáles son los objetivos de este entendimiento de la problemática? Pues es, por un lado, reducir la dependencia del automóvil y, por otro lado, la promoción de modos seguros, saludables y sustentables. ¿Esto qué tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Pues diversas, porque, como les decía, es importante generar desde el gobierno, desde la administración pública, pero eso tiene que ir de la mano con el apoyo de la sociedad civil, la academia y los privados, una agenda en donde se incentiven las formas más eficientes y sostenibles de movilidad. Y esto básicamente lo podemos, pues, resumir en estas imágenes que tengo en esta lámina, en donde la parte de arriba es muy importante generar ciudades compactas, densas, donde la vida transcurra en distancias cortas, es decir, yo pueda tener, vamos a hablar mucho de esto en las siguientes láminas, donde yo pueda tener los servicios a una distancia cómoda y accesible, tanto caminando como en bicicleta. Es decir, que yo pudiera eventualmente hacer casi todos mis desplazamientos para cubrir mis necesidades básicas, pues a pie o en bici. Y eso implica no solamente generar usos de suelo mixto, es decir, en donde tenga yo comercio, negocios, oficinas, y domicilios y eventualmente algo de industria, sino también, pues, los servicios médicos, educativos y de cualquier índole. Entonces, esto implicaría no solamente reordenar la naturaleza y la vocación de los centros urbanos, que además tendrían que generarse diferentes centros urbanos dentro de una gran urbe, o sea, no todo quedaría en el centro histórico, sino generar pequeños centros distribuidos en toda la mancha urbana, y al mismo tiempo desincentivar el uso del automóvil a través de restricciones, ya sea al estacionamiento, a la circulación o diferentes medidas que pueden ser muy poco populares sin duda, pero que pueden hacerse de manera, depende del estilo de gobierno, pueden hacerse de manera paulatina a través del convencimiento ciudadano, pero también en algunos casos, no voy a decir que no, ha funcionado también a través de decisiones, pues, mucho más verticales, mucho más, ¿cómo se puede decir?, contundentes, y que, bueno, pues se tiene que dar un plazo, digamos, de contención, digamos, a la oposición de la ciudadanía, porque son cambios dolorosos. Todos los cambios son dolorosos, y, por ejemplo, el que de repente exista una ciclovía ha sido motivo de oposición con muchos ciudadanos, porque creen que las ciclovías estorban y generan tráfico, cuando, pues, claramente no. Las ciclovías lo que hacen es ayudar a fomentar la bicicleta, porque mucha gente que se mueve en automóvil y está ya saturada en el tráfico, pues podría decidir usar la bicicleta en vez de subirse al coche, que de por sí, pues, ya está en una situación complicada. Otra medida muy importante es reducir las velocidades en zonas, ya sea de uso, digamos, doméstico, habitacional, donde la velocidad que debería quedar como de 30 km por hora, que es la tendencia, para poder generar mucho más vida en el espacio público. Es decir, que los niños puedan volver a salir a jugar a la calle,
que exista mucho mayor dinamismo económico a través de más peatones. Al final la gente consume más cuando camina más. Y como ejemplos tenemos las calles peatonales que se han transformado para reducir la circulación del automóvil y entregarles espacio a la gente. Como ejemplo muy puntual, la calle de Madero en la Ciudad de México, que cerró su calle para ser totalmente peatonal, y de tener un solo turno normal de venta, digamos, de los empleados en los negocios que estaban ahí, pasaron incluso hasta 3 turnos, porque hay gente desde la madrugada hasta muy entrada la noche, y eso significa pues que hay mucho movimiento, mucha economía, y por supuesto pues eso genera mucho más riqueza a quienes estén en ese sitio. En comparación con ese espacio, hay ciertos centros comerciales que quedan rodeados de infraestructura vial. La gente pues no llega caminando, llega en coche, pero la accesibilidad se hace difícil y los ingresos se ven reducidos. La gente hace turismo a pie, la gente consume a pie, la gente pues básicamente disfruta mucho más a pie. Entonces hay que considerar bajar las velocidades de tal manera que los espacios se vuelvan mucho más amigables para el peatón, para el ciclista, para los niños, para los adultos mayores. Entre más gente salga al espacio público, pues vuelve un espacio mucho más seguro, mucho más vibrante, mucho más saludable en todos los sentidos, y eso está pues sumamente demostrado. Entonces, bajar las velocidades es sin duda una estrategia adecuada para desincentivar que los vehículos pasen por ahí, porque los conductores no les interesará circular muchas cuadras a 30 km por hora, entonces optarán por otras vías que tengan velocidades un poco más cómodas. Y de esa manera, al retirar vehículos con velocidades bajas, pues se genera esta reactivación de la población a pie o en formas más sostenibles de movilidad. Otra apuesta que se tiene que hacer es a mejorar las formas de movilidad eficientes y sostenibles, es decir, mejorar las banquetas, ampliarlas. ¿Qué tamaño debe tener una banqueta ideal? Bueno, pues a partir del espacio que pudieran convivir 2 sillas de ruedas juntas, más o menos unos 3 metros, podemos decir que es una banqueta bastante cómoda. Eso implica también que las banquetas tengan sombra, que sean totalmente planas, amplias, sin obstáculos, sin postes, sin señales de tránsito, y que permitan pues una caminata cómoda entre parejas o entre grupos de 3 personas, y eso es pues ya una banqueta un poco más digna, que permite fomentar que si la gente esté realmente haciendo desplazamientos pues de alguna manera un poco más largos. Si no existen las banquetas adecuadas, la gente va a caminar pues por la calle al final del día, cosa que a nadie le gusta, pero pues antes que juzgar que un peatón está caminando por la calle, pues veamos las condiciones de las banquetas, que normalmente no son las más adecuadas, y entonces el peatón buscará caminar por el lugar más cómodo. De la misma manera, si una mamá, por ejemplo, está circulando con una carriola, pues difícilmente una banqueta en las condiciones, digamos, comunes que tenemos hoy en día, pues es cómoda, es fácil, es accesible. Y bueno, peor tantito una silla de ruedas, una persona con discapacidad, una persona mayor. Entonces, empezar por generar mejores banquetas, mejores cruces peatonales es un punto de partida. Apostarle a la bicicleta, como les decía, también es una forma muy eficiente de destinar recursos a la movilidad de una ciudad. Generar ciclovías es mucho más barato que generar ampliación de carriles, que generar nuevas avenidas, que reconstituir un distribuidor vial, que generar un puente vehicular, y bueno, ya ni les digo un segundo piso, que es de las inversiones peores que se pueden hacer, porque destinan al final mucho dinero a fomentar que más gente le sea cómodo usar el automóvil, y entonces generará más tráfico. Es decir, se genera lo que se le llama demanda inducida, porque si yo favorezco una movilidad gracias a estas inversiones, lo que hago es que la gente siga optando por manejar. Si las condiciones de transporte público no mejoran, si la caminabilidad no mejora, si no tengo ciclovías, pues la opción que me queda como más conveniente, más favorable, pues es el automóvil. Entonces opto por el automóvil. Entonces,
hay que invertir en la bicicleta. La bicicleta genera muchos beneficios para la población, para la ciudadanía. La bicicleta genera muchas ventajas para la población, para la ciudad, para la economía de la ciudad, para la salud pública, ya que, pues como hemos visto antes, la bicicleta ayuda a que la población esté activa, ayuda a la salud, ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, las emisiones también nocivas, reduce el ruido y al final hace que la gente conviva más en un espacio público. Y por último, el transporte público, que tiene que tener fuertes inversiones de parte de la administración pública para que sea un transporte realmente conveniente, realmente favorable y realmente que sea una opción. De hecho, debería ser la primera opción de movilidad para medianas y largas distancias. Es decir, si yo me quisiera desplazar algunos kilómetros de mi lugar de origen, pues lo que debería ser más conveniente, más cómodo, más barato, más asequible, más cómodo y seguro al final del día, pues es el transporte público. Si no apostamos al transporte público, estamos condenados o condenando más bien a la población a que siga dependiendo del automóvil y peor aún en épocas como esta de la motocicleta, en donde la motocicleta es sumamente asequible, en donde la motocicleta es fácil de adquirir, donde no tiene regulaciones, donde básicamente no hay control para gestionar el uso indiscriminado de la motocicleta. Entonces, el apuesta al transporte público tiene que ser una parte importantísima de la agenda de cualquier gobierno municipal y estatal. Y estos tres elementos, la bicicleta, la caminabilidad y transporte público, deben estar integrados en sistemas que permitan la multimodalidad. Es decir, que si yo camino hacia una estación, pues que esa estación esté cerca para que a mí me convenga moverme en este transporte público y yo pueda entrar con mis necesidades. Es decir, si yo traigo pues las cargas de una compra, si yo traigo la carriola con el niño, si yo traigo una persona con sillas de ruedas y la persona usuaria es una persona con discapacidad o con movilidad reducida, pues que pueda tener esa accesibilidad universal dentro de los servicios de transporte público. De la misma manera, si yo ando en bicicleta, que yo tenga servicios de bicicleta pública que me permitan hacer uso de este sistema de transporte que esté integrado a las paradas de transporte público. Es decir, que si yo puedo usar mi bicicleta para poder llegar a una parada de un autobús, que esa parada de autobús pues tenga también la estación de una manera conveniente para que no me sea tan difícil poder dejar esa bicicleta y subirme al autobús, o en el mejor de los casos, incluso como sucede en algunos lugares, que esa bicicleta incluso pudiera llegar a subir a ese transporte público de tal manera que yo me pueda desplazar con mi propia bicicleta desde mi punto de origen hasta el punto final, pasando por un transporte público que tiene la capacidad de transportar esa bicicleta. Es el caso de algunos autobuses en algunas líneas de transporte público que pueden llevar la bicicleta en un rack al frente, y cuando yo llego a mi destino descargo la bicicleta y continúo mi camino hasta el destino final. Entonces, la integración de estos modos de transporte es sumamente importante para poder ayudar a la población a que genere estos viajes, como se le llama, multimodales, en donde yo uso diferentes formas de movilidad, pero de una forma integrada, de una forma conveniente y de una forma mucho más fácil y rápida que si lo comparáramos con el automóvil. El automóvil hoy en día recibe tanta inversión en sus infraestructuras que aún con el tráfico es mucho más favorable usarlo que otras formas que desafortunadamente no son tan rápidas tampoco, pero tampoco son seguras y tampoco son tan cómodas, y entonces al final pues estamos en un círculo vicioso en donde la inversión no está realmente en el lugar que corresponde. Y por último, podríamos hablar de estos núcleos urbanos que pudieran estar conectados a través de una red que genere esta interconexión entre los diferentes núcleos urbanos. Es decir, un sistema, por ejemplo, de metro o de autobuses BRT, que son los autobuses en carril confinado. BRT significa Bus Rapid Transit, que son pues sistemas de circulación rápida, entre comillas, de transporte público, gracias a estos carriles confinados en donde no deberían entrar los automóviles. Y entonces esta interconexión de los centros urbanos permite esos desplazamientos
de mediana y larga distancia de manera también eficiente sin tener que depender del automóvil. Ojo con esto porque también podríamos integrar, por ejemplo, el que las interconectividades de la ciudad a través de un sistema de transporte público de mediana a larga distancia generamos pues esa conveniencia para que si yo me desplazo, por ejemplo, en los suburbios y quiero llegar al centro de la ciudad, lo más conveniente es que existiera un estacionamiento afuera de las ciudades que permitiera la integración de la persona al sistema de transporte de tal manera que yo no meto el vehículo a la ciudad propiamente, no meto el problema a la ciudad, que es este vehículo, sino que yo entro como persona, me integro dentro del sistema y el sistema me va a dar las opciones de movilidad adecuadas para yo llegar al destino final que estoy buscando. Y de esta manera pues yo planteo las opciones suficientes para que la gente empiece a generar estos cambios modales. Y pues estos cambios llevan muchas décadas, básicamente 3-4 décadas. Las ciudades más avanzadas y los países más avanzados han tomado todo ese tiempo para poder ir avanzando. Se necesita una visión continua y planes administracionales para que se continúen las inversiones de manera correcta y se continúen las políticas de tal manera que se desincentive por un lado el uso del automóvil a través de estas condiciones que hemos hablado y otras que hablaremos un poquito más adelante, y el favorecer las inversiones de manera que la gente opte por caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público. De esta manera tenemos el caso de la mayoría de la población, recordemos, que se mueve en transporte público, que hace pues básicamente desplazamientos multimodales, o sea, con mucha frecuencia vemos gente que para ir a trabajar, para ir a sus diferentes actividades, como llevar a los niños a la escuela, etcétera, camina, usa un transporte público, transborda, usa otro transporte público y finalmente llega a su destino. Y lo mismo de regreso o en el inter para hacer otro tipo de actividades, como es el caso de las mujeres, que tienen desplazamientos bastante más complejos que los hombres, que normalmente tienen su desplazamiento bastante, se le llama pendular, es decir, de casa al trabajo y del trabajo a la casa. En el caso de las mujeres hacen diferentes actividades en el inter del día, como visitar familia, dejar los niños a la escuela, hacer compras, regresar a casa, preparar la comida, regresar por los niños, etc. Entonces hay pues movimientos bastante más complejos y diversos en el caso de las mujeres cuando se trata normalmente de actividades relacionadas a los cuidados.